tenemos que sacar la raíz, ¿cierto? Entonces vamos a sacar la raíz aquí y la raíz acá. La raíz le reparto para cada uno, ¿no? El cuadrado se elimina con la raíz, por eso me queda la D. La raíz de 16 4 y la raíz de 13 no hay, le dejo raíz de 13. ¿Ves? Para poder sacar la raíz sin calculadora hay que descomponerlo, ¿no? Muy bien. Ya, este es uno un poco, ¿qué se diría? Como el más complicado de hacer. Te voy a enseñar un triángulo notable de los únicos que hay, porque no hay más. El que te di antes y este es el otro triángulo notable, ¿no? Ya. Mira, este triángulo notable funciona de la misma manera que te dije el anterior. Aquí le tenemos que agrandar un poquito. Ya, verás, este es así. Es más fácil. Los catetos valen 1. Y la hipotenusa vale raíz de 2. Y eso es todo. Y los ángulos valen 45 grados. Y ya está. 1, 1, raíz de 2. Y los ángulos valen 45. O sea, es un isósceles, ¿no es cierto? Es un triángulo, rectángulo, isósceles. Entonces verás, si los catetos valen lo mismo, la hipotenusa vale raíz de 2. Mira, si los dos catetos están iguales, raíz de 2. ¿Dónde aplicas esto? En los cuadrados. Ya vas a ver por qué. Verás, en un cuadrado, todos los lados son iguales, ¿no es cierto? Entonces le voy a dibujar a la diagonal. Aquí estaría la diagonal. Entonces verás, supongamos que me dicen que el cuadrado tiene de lado 17. Entonces vamos a ponerle el cuadrado con lado 17. 17 aquí, 17 acá. Y a ti te preguntan cuánto vale la diagonal. Entonces tú le vas a comparar este con tu triángulo notable. ¿Por qué? Porque los lados son iguales. Si tienes una figura que tenga los lados iguales, los ángulos aquí deben medir 45 grados. Es la única manera de que pase eso. ¿De acuerdo? Que aquí haya 90 grados y que los lados sean iguales, solo pasa si es que estos ángulos valen 45. Entonces, mira, este triángulo para que se convierta el lado 1 en 17, ¿por qué le tengo que multiplicar para que se haga 17? Eh, por 8, no sé. Si yo tengo 1 y yo veo que aquí aparece 17, aquí está 1 y veo que aparece 17, ¿por qué número le multiplico al 1 para que se convierta en 17? En 17 minutos. Pues 17, exactamente. Le ponemos aquí 17, 17 y este le ponemos 17. Mira, 17 por 1, 17. 17 por 1, 17. ¿Cuánto ha valido la diagonal? 17 raíz de 2. Exacto, 17 raíz de 2. Y esto es todo. ¿De acuerdo? Ya. Ya, muy bien. Veamos si es que se te hace fácil. Supongamos que tú tuvieras un cuadrado cuyos lados miden 25 y queremos calcular la diagonal. ¿Cuánto valdría la diagonal si cada lado vale 25? Si cada lado vale 25. Ajá, cada lado vale 25. 25 raíz de 2. 25 raíz de 2, perfecto. La diagonal solamente vale 25 raíz de 2. ¿Y eso es todo? Entonces verás, te me vas a aprender dos triángulos notables. Los triángulos notables te permiten hacer triángulos más grandes o triángulos más pequeños con los mismos ángulos, pero con diferente medida. ¿De acuerdo? Entonces verás, tienes dos triángulos notables. Un triángulo notable es que aquí tengas tú 60, acá tengas 30. ¿Cuánto vale este cateto? Aquí hay 90, ¿no? Sí. ¿Cuál cateto se te hace más fácil? ¿El que está al lado de 30 o el que está al lado de 60? Ese está al lado de 30. ¿Cuánto vale el de al lado de 30? Vale 1.
Ah, Ese no, vale siempre raíz de 3, mijo. raíz de 3 Acuérdate sí que es. este 3 tiene relación con este 3. El que está junto a 61 y el que sobra la hipotenusa vale 2. 2, perfecto. 1, 2, raíz de 3. Vamos al de acá. Aquí hay 45 y 45. ¿Cuánto valen los catetos? 1. 1 y 1, perfecto. ¿Y la hipotenusa vale? 2. Raíz de 2. Raíz de 2, raíz de 2. Estos son los triángulos que te debes aprender súper bien para poder hacer correctamente, ¿de acuerdo? Ya, sí. Ya, entonces no te olvides de estos. Estos dos vamos a usarles y vamos a resolver todo con esto, ¿de acuerdo? Porque ahí es Ya. más fácil hacer las cosas. Ya, déjame, te voy a imprimir esto. Te pongo aquí. Borramos todo esto. Ujú. Y ahora capturamos con este. Y eso es lo que te manda. Ya. Déjame ver, entonces, ahora aquí, sigamos con el siguiente punto. Dice funciones trigonométricas. Esto es fácil. Y así alcanzamos a ver este tema completamente. 3. Porque ley de senos y cosenos está en otra unidad. Ya, o en otro tema, mejor dicho. Ya, verás. Vamos a ver funciones trigonométricas, ¿no? Verás, las funciones trigonométricas más usuales son las que te voy a poner a continuación. Estas funciones trigonométricas son en realidad como fracciones, ¿de acuerdo? Las funciones trigonométricas son fracciones. Entonces verás, si tú quieres el seno de un ángulo, es una fracción. El coseno de un ángulo es una fracción. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente de un ángulo, ¿no? Tan de un ángulo. Y hay las funciones que le llamamos inversas a estas. Entonces, lo que nos tenemos que aprender es el orden en el que van, ¿no? Seno, coseno y tangente. Seno, coseno, tangente. Cotangente. La otra se llama secante y la otra se llama cosecante. Muy bien, ¿qué te tienes que aprender? ¿Cuál es la inversa de cuál? O sea, el seno es inversa con la cosecante. El coseno es inversa con la secante. Y la Ya. tangente es inversa con la cotangente. Pero verás, ¿qué quiere decir que sean inversas? Inversas quiere decir que tú puedes hacer el siguiente cambio. Si tú tienes seno teta, tú le puedes poner 1 sobre la inversa, que es la cosecante de teta. O puedes hacer lo contrario. La cosecante de teta le puedes poner 1 sobre el seno de teta. A eso nos referimos con inversas, ¿no? Por ejemplo, el coseno de teta, su inversa es 1 sobre secante de teta, ¿ves? La inversa del coseno, la secante. Eso quiere decir que yo también puedo poner que la secante de teta es 1 sobre coseno de teta. ¿De acuerdo? Y lo Ya. mismo pasa con la tangente. La tangente de un ángulo es 1 sobre la cotangente del ángulo, o puedes decir que la cotangente del ángulo es 1 sobre la tangente del ángulo. ¿De acuerdo? Y aquí hay una relación que siempre debes acordarte porque se usa mucho. La tangente de un ángulo, siempre le vamos a poner seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Eso es como una propiedad que te tienes que saber sí o no, ¿de acuerdo? Sí o sí Ya. sería. Ya, muy bien. Para acordarnos todo esto de las funciones trigonométricas, vamos a usar es como una ayuda mnemotécnica, ¿no? Vamos a poner aquí SOHCAHTOA. Le vamos a escribir así a SOHCAHTOA. SOHCAHTOA es la señora de la trigonometría que te ayuda a recordar estas cosas. SOHCAHTOA.
Entonces verás. ¿Ves que son rayas de fracción? Todas estas rayas de fracción, rayas de fracción. ¿Qué es el seno? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces aquí sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si buscas coseno, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a ver cómo les miramos en un triángulo. Entonces verás, si tú tienes aquí un triángulo y tienes aquí que este vale 8 y este vale 6. Entonces, 8 y 6 nos da 8 y 6, 64 y 36. Este vale 10, verás. Ya. Hay unos triángulos que te sirven para calcular estos. Déjame ver si me acuerdo uno de los más interesantes. Verás, hay un triángulo que es, déjame ver si me acuerdo. Es con 5. 3, 4, 5 debe ser entonces. 3, 4 y 5. Ya veamos si funciona. Esto es 9 más 16, 25, la raíz 5. Ajá, así es. 3, 4, 5. Verás, este triángulo es buenísimo porque si tú encuentras un triángulo que sea múltiplo del 5, un lado, o la hipotenusa, mejor dicho, normalmente puede relacionarse con este triángulo. Mira, si aquí tengo 10, fíjate que es como que a este triángulo le hice el doble. Verás, miremos qué pasa si a cada medida le vamos multiplicando por 2. Entonces, verás, este triángulo le multiplico por 2, le multiplico por 2 y le multiplico por 2. Mira cómo te queda 10, 6 y 8. ¿Ves? Sí. Y fíjate que tú le podrías multiplicar por 3, por 5, por 6, por 7, por el número que se te ocurra. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. si tú encuentras números, ves que aquí los números están, aquí siguen, están saltados de uno en uno, ¿no es cierto? Cuando le multiplicaste por 2, mira que los números que te quedaron de 2 en 2. Si le multiplicas por 3, 3 por 5, 15, 3 por 4, 12, 3 por 3, 9. Si le multiplicas por 3, los números quedan saltados de 3 en 3. Déjame ver si le multiplico por 6, a ver si funciona. 6 por 5, 30, 4 por 6, 24 y 2 por 6, 12. Le multipliqué todo por 6. 6 por 5, 30. 6 por 4, 24. 6 por 3 es, porque no es 12. 6 por 3, 18. Sí funciona, verás. Esta regla no me la sabía. Mira, si yo encuentro un triángulo en donde si el lado menor yo le sumo un mismo número, 6 por ejemplo, y me aparecen los otros lados siempre, o sea, si yo le voy sumando 6 a cada lado, entonces significa que tiene relación con este triángulo. ¿Ves? O si le sumo 5 a cada lado o le sumo 7 a cada lado, tiene relación con ese triángulo. No había sabido esto yo, también me di cuenta ahorita que te estoy contando a ti. Déjame ver si es cierto. Veamos si es cierto. Verás, supongamos, dame un número, 3. el 3. Ya, vamos a cogerle. No, dame otro número que no sea 3. Dame, por ejemplo, digamos 8. ¿De acuerdo? Verás, empecemos con un lado que valga 8. Verás, veamos si funciona lo que te digo y ahí comprobamos. Verás, supongamos que tienes un lado 8 y de aquí, digamos que aquí está sumado 4. Entonces, el Ya. otro lado debería ser 12 y el otro lado debería ser 16, porque siempre le voy sumando 4, ¿no es cierto? Entonces, verás, Ujú. supongamos que yo tengo un triángulo en el que el un lado tiene 8, el otro 12 y el otro tiene 16. Cada lado está sumado 4. Entonces veamos si la figura que yo te acabo de enseñar, la 3, 4, 5, ¿qué pasa si a esa figura yo le multiplico por 4? ¿Cómo hago para que un lado me salga 8, mija? Pero a ver, el lado más pequeño debería salirme 8. ¿Hay algún número multiplicado por 3 que me dé 8? No.
Sí, pero son fracciones. Pero no. Entonces, a ver, si dije que el 1 era 4, ajá, para que me salga 8, sino que el otro lado debería salir 6. Ah, eso no le caché. O sea, debería ser el lado más pequeño un múltiplo del 3. Ajá, así debería ser. Ya entendí. Verás, entonces debería ser el lado más pequeño un múltiplo del 3. Muy bien, dame un número que sea múltiplo del 3. Eh, el 6. Diferente porque nos va a salir ese 6 de aquí. Digamos El 9. 9. 9, ya, muy bien. Empecemos con 9, verás. Si es que un lado le tenemos múltiplo del 3, el lado más pequeño, y ese lado más pequeño empieza con 9, entonces le vamos a sumar a este 9. Multipliquémosle cuando dijimos 9 por 3, ¿no es cierto? Entonces aquí debería ser sumado 3. Ya. 9 más 3 te daría 12 y 9 más 3 te daría 15. Ya. Ahora veamos si funciona con esto. Vienes a este triángulo y a cada lado, viste que le fuimos sumando 3. Entonces, si cada lado está sumado 3, aquí debe estar multiplicado por 3. Entonces, veamos si es cierto. Verá, si coges 3 por 3 te da 9. 3 por 3 nos da 9. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, verás, vamos a ponerle aquí por 3, a este por 3 y a este por 3. Muy bien. 3 por 3 te da 9. 3 por 4 te da 12. 3 por 5 te da 15. ¿Ves? Entonces, este triángulo corresponde a estas medidas. Si tú coges el lado más pequeño, que es 3, o sea, el lado que tú quieres empezar al inicio, el más pequeño que encuentres, es un número múltiplo del 3, entonces tiene relación con este triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los Sí. triángulos notables que es bueno acordarse es el 3, 4, 5, porque todas las medidas, ya viste lo que jugamos ahora, entonces las medidas que nos salgan múltiplos de este, el lado más pequeño múltiplo del 3, y si todas las medidas, el otro lado me sale sumado un mismo número, entonces es ese triángulo multiplicado por ese número. Ya, muy bien, ahora verás. Entonces, digamos que tú quieres saber el seno de este ángulo de aquí, le vamos a llamar teta, y queremos las funciones trigonométricas de este ángulo teta. Entonces, si te dan dos lados, tú tienes que calcular el tercer lado. Para encontrar las funciones trigonométricas debes conocer los tres lados del triángulo, ¿no? Para eso usas Pitágoras. Entonces, ¿cuánto sería el seno de teta, mijo? ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿De cuál? De este triángulo de aquí que estamos, el 8, 10 y 6. ¿El cateto opuesto? Ajá. Si estás aquí en teta, tu cateto opuesto, ¿cuánto vale? 8. 8. ¿Y la hipotenusa? Es 6. Verás que los lados que forman el ángulo de 90 grados son catetos, ¿no? Estos son Sí. catetos. La hipotenusa es 10. Ah, Ya, hipotenusa 10. ¿Cuánto vale el coseno de teta, mija? el coseno. Es cateto adyacente sobre hipotenusa. 6. 6, 6. La hipotenusa vale 10. 10. Y la tangente valdría 8 sobre. Ah, no. 6 sobre 8. opuesto sobre adyacente. 8 sobre 6. 8 sobre 6. ¿De acuerdo? Sí. Ya, entonces verás, estas serían las funciones trigonométricas y para acordarnos usamos SOHCAHTOA. Si quieres seno, opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. ¿De acuerdo? Ya. Verás, Ya. vamos a calcular. Te voy a poner un triángulo y te voy a pedir que le calcules las funciones trigonométricas y sus inversas. ¿De acuerdo?
Y aquí Ya. dice que estas funciones trigonométricas le usemos para resolver problemas de la vida real. Entonces, le vamos a usar para eso, ¿ya? Déjame, te Ya. muestro esta imagen. Déjame, le pongo aquí. Tengo que borrar esto. Y ahora vamos a capturar. Ya, verás. Tú sabes que para medir la altura de árboles o de edificios o de casas y no dispones tú de un aparato sofisticado con el que puedas medir eso. Vamos a pensar que te pasa algo como eso. Y vamos a pensar que tiene algo de práctico. Entonces, verás, vamos a inventarnos un problema en el que tengas que usar las funciones, ¿de acuerdo? Y en el que sea algo como de la vida real. Como dice tu profe, que quiere algo de la vida real. Entonces, verás, vamos a inventarnos algo de la vida real. Vamos a pensar, ¿a ti te gusta hacer excursiones con tu papá, con tu mamá? ¿Te gusta caminar? Sí, sí, ¿Te gusta caminar? Ya. Tú, cuando caminan, van a bosques, sí, ya. Verás, supongamos que tu papá tiene el interés de comprar un bosque porque quiere construir una cabaña con troncos de madera. Y entonces te va a involucrar a vos en eso, porque dice, no, mi hijo, que sirva de algo tantos años de estudio de matemáticas, que algo le sirva. Entonces, supongamos que tu papá dice, oye, hijo, verás, yo quiero comprar estos troncos y vamos a contratar un camión que nos va a llevar los troncos, pero cuando cortemos los troncos, yo quiero saber, hijo, de qué largo tiene que ser el camión, porque has visto que hay trailers que son un poco grandes y otros mucho más grandes, pero todo cuesta en relación al largo del camión. Entonces, supongamos que tu papá compra un bosque y ese bosque tiene diferentes árboles. Entonces, cuando cae el bosque o los árboles, tienes que en el suelo cortarles, ¿no? Cuando ya se caiga, primero tienes que cortarle por aquí, porque es la única manera de cortar los árboles. Le cortas por aquí, lo más cerca de la raíz, y luego cuando ya cae al suelo, le vamos a cortar en una sección. ¿De acuerdo? Y tu sí. papá no quiere algunas cosas, porque digamos que cuando le vas a cortar, pongamos un pequeño problema cuando le cortamos. ¿Dónde estaba? Y un momento, ¿qué estaba haciendo? Sí, no sé qué hice. Ujú. ¿Qué andará esto? Ya, no importa porque al fin y al cabo no voy a usar aquí. Verás, digamos que pasó lo siguiente. Verás, yo vi una serie o era un video. ¿Has visto Ya. cuando las personas, no sé si por hacer, no sé si lo hacen pensando o no realmente? Verás, el video se trataba de esto. Aquí estaba una casa y adelante de la casa Ya. había una parte más pequeña que era como un porche de la casa. El árbol que estaba Ya. creciendo aquí junto a este porche ya estaba un poco grande. Y entonces el señor se sube y dice que le quiere cortar al árbol, no se sube, sino dice, le va a cortar al árbol con una sierra. ¿Has visto que hacen unas muescas así en el árbol? Van cortando con la sierra así para que el árbol se vaya debilitando. Sí. Pero tú has visto que le cortan de tal manera que, por ejemplo, si quieren que el árbol caiga
o sea, cuando hacen estas muescas, le hacen de tal manera que le guían para dónde quieren que caiga el árbol. Fíjate que si el dibujo está así, lo que no puedes hacer es que el árbol caiga sobre la casa, porque si le cae a la casa le va a dañar, obviamente. Ya, entonces verás, se Ajá. supone que cuando tú haces estas muescas aquí, te vas dando cuenta hacia dónde se inclina el árbol y según eso le cortas de mejor manera para que no caiga sobre la casa. Ya, entonces verás, la historia era que cuando le estaba cortando, el árbol ya se iba inclinando hacia acá y de hecho ya se veía que le iba a dañar a la casa, pues no. Entonces el señor había puesto una soga aquí en una de las ramas del árbol. Le había amarrado una soga acá, ya, con la idea de que cuando esto se caiga, o sea, él era como que pensaba que la soga iba a ser lo suficientemente fuerte como para evitar que el árbol, si es que él no cortara bien aquí, se cayera sobre la casa. Y de hecho, tú podrías pensar con lógica que una soga no va a soportar la fuerza de lo que debe tener la masa del árbol, que es un peso grande comparado con una soga ni de chiste. Entonces, cuando corta, ir a la casa de él, verás, cuando corta este árbol viene y le destruye toda esta parte de aquí, porque obviamente como se inclinó. Y lo peor es que, verás, uno decía, pero ¿cómo es que no se da cuenta que una soga no puede soportar eso? Pero no, le cortó y le cayó encima de la casa. Ya, entonces verás, vamos a pensar que tu papá no quiere que pase algo como eso. Entonces, cuando tú cortas, lo que queremos saber es con qué ángulo debes cortar aquí para que cuando cortes no se incline hacia la casa, se incline hacia cualquier otro lado menos a la casa. ¿De acuerdo? Es lo que uno quisiera. ¿Qué tal que tu camioneta está aquí? Si cae el árbol encima de la camioneta, obviamente le va a dañar. Y dañarle a la camioneta un árbol, no nos interesa construir una casa si va a dañar el carro. No, hay que evitar que pase eso. Ya, entonces verás, vamos a poner el problema, ¿cómo debería ser? Entonces verás, vamos a ponerle aquí al carro. Y vamos a pensar, déjame ver cuánto tiempo andamos, porque después yo me emociono y así me alcanza. Verás, vamos a hacer así. Déjame ver, ¿dónde está esto? Aquí. Esto con borrador. Verás, aquí está el árbol. Entonces, queremos cortarle de tal manera que cuando caiga, la copa esta del árbol se asiente acá y máximo ocupe esto de aquí con un rango de seguridad. Digamos que acá, digamos que aquí le va a separar 2 metros. Entonces, queremos que máximo aquí cuando se incline y caiga, queremos que máximo ocupe 15 metros. No queremos que llegue a acá. ¿De acuerdo? Entonces queremos saber a qué altura le debemos cortar para que pase esto. ¿De acuerdo? Para que cuando se Ya. caiga, solamente se caiga y le tope en el piso la copa 15 metros. Que no se pase aquí. Porque digamos que tu camioneta máximo puede estar estacionada acá. No puedes ponerle en otro lado. Entonces, por eso es que no quieres que venga más acá. Ya, no nos importa el ángulo. Y lo que nos importa es que esta altura no puede ser más grande que 1,50 m, porque 1,50 m es lo único que tú puedes alcanzar. Te puedes subir sobre algo y ahí le puedes cortar un poco aquí. Normalmente yo he visto que cortan cerca de la base, no tan alto. Pero digamos que tú de alguna manera puedes subirte en algo para cortarle aquí. Y cuando se caiga, queremos que se caiga y esto nos ocupe este ángulo de acá. De acuerdo, ya. Primera pregunta. ¿Qué altura originalmente tiene el árbol? Ya. Ya, queremos saber la altura original del árbol. ¿Podremos saber eso? No sé. ¿Cómo crees que le haríamos? Pensemos que lo que se cae y llega al piso antes estaba parado. Ajá. Queremos la altura original del árbol.
¿Qué nos faltaría calcular? Aquí tenemos una parte del árbol. La hipotenusa. La hipotenusa, ¿no es cierto? Y si la hipotenusa le sumamos con el 1,5, ya tendríamos la altura original del árbol. ¿De acuerdo? Ah, Ya. Entonces verás. Vamos a calcularle esta de aquí. Tú sabes, obviamente, que los árboles, para que crezcan altos, deben estar rectos. Entonces, cuando van criando, la gente les cuida que vayan haciéndose aquí 90 grados, que estén perpendiculares, derechitos, ¿no es cierto? Porque si no están rectos, se van inclinando y ya no crecen bien. El mismo peso hace que se caigan. Entonces, debe estar aquí 90 grados. 1, 5 y 15, calculemos qué altura debe tener aquí la hipotenusa. Calculemos la hipotenusa y con eso le sumamos con el 1,5 y ya tenemos la altura original del árbol. Entonces vamos a sacar h cuadrado. 1,5 al cuadrado, le sumamos 15 al cuadrado. Ya, hagamos calculadora. Esperemos que nos dejen usar calculadora. Tú sí estás viendo la calculadora. sí. Ya, 1,5 al cuadrado, le sumamos con 15 al cuadrado. 227,25. Entonces aquí nos da 227,25. Aquí. 227,25. Voy a poner aquí h cuadrado, dice que es 227,25. Y le vamos a sacar la raíz aquí, ¿no? Porque la raíz le quita a esto. Entonces la altura nos quedaría 227,25 la raíz. Vengo acá. Raíz. Tomamos la función. Esta raíz de la respuesta. La respuesta está aquí. Ya. 15,07. Entonces verás, la altura era, la hipotenusa valía 15,07. Y a ese 15,07 le sumamos lo que teníamos al inicio. Y ya nos daría la altura. Entonces la altura del árbol es 16,57 metros. ¿De acuerdo? Ya, ahora verás. Queremos calcular qué ángulo va a formar, con qué ángulo debería caer aquí para que nos dé esta distancia de 15 metros. Entonces vamos a calcularle este ángulo teta. Si cae con este ángulo, ya sabemos que va a caer a 15 metros aquí. Entonces verás, vamos a calcular ese ángulo. ¿Qué conoces de este triángulo? ¿Conoces catetos o conoces hipotenusa? Catetos. Catetos. Muy bien. Si te pongo aquí SOHCAHTOA, ¿qué función debería relacionar solamente catetos? Nada de hipotenusa. La tangente. La tangente. Muy bien. Le ponemos tangente de teta. ¿De acuerdo? La tangente de teta sería cateto opuesto, ¿cuánto vale? 1.5, perdón. 1,5. ¿Y el cateto adyacente? 15, ¿no es cierto? Muy bien, entonces verás, vamos a dejar aquí teta y esta tangente le vamos a pasar al otro lado, pero tiene que pasar como tangente a la -1, ¿no? Y le ponemos aquí lo que había, 1,5 sobre 15. Y eso ponemos en la calculadora. Solo hay que tener el cuidado de que tu calculadora tenga la función en grados, ¿no? Porque si no te calcula en radianes. Entonces voy a revisar primero eso en mi calculadora. Estoy en esto, sí, y debo ver Shift Setup. ¿Ves? Mi ángulo está en radian. Entonces, los ángulos le vamos a poner en grados, que es deg. Ahí nos queda bien. Ahora sí, le ponemos tangente a la -1 y le ponemos paréntesis 1,5. Le debemos dividir para 15. Y le cerramos el paréntesis. Nos queda 5,71 grados. Entonces, dice que este ángulo teta es un ángulo pequeñito, mira. Dice que teta debería formar 5